En la siguiente tabla se resume la edad en años cumplidos de los estudiantes de un grupo que se prepara para presentar pruebas de bachillerato por madurez. Y aquí tenemos una distribución de frecuencias, unos datos que están agrupados en una tabla, y vemos que, por ejemplo, nos dice que hay 2 estudiantes de 25 años, 4 estudiantes de 27 y así sucesivamente, para un total de 25 estudiantes. Los datos se agrupan en una tabla porque se consideran que son muchos datos. Poner la lista de los datos ya podría verse un poquitito tediosa. Entonces la información se acomoda en una tabla. La pregunta es, ¿cuál es el promedio de las edades de los estudiantes que presentarán las pruebas de bachillerato por madurez? Significa que tenemos que calcular el promedio de de las edades de los 25 estudiantes. En un caso como estos, lo que debemos hacer es, suponer que tenemos esa lista de 25 estudiantes, pero no vamos a sumar los 25 datos. Vamos a utilizar la multiplicación. Este ejercicio lo voy a hacer de 2 maneras. Primero voy a explicar el procedimiento como debe ser, sin ningún tipo de truco o atajo que nos pueda dar la calculadora, ya que podríamos utilizarlo tal vez en una tabla un poco más pequeña, puede que hasta sea más sencillo. Como les había dicho, este promedio, nosotros lo que tenemos que hacer es, 2 estudiantes de 25 años, entonces vamos a multiplicar 25 por 2 estudiantes. Vamos a realizar la cantidad de multiplicaciones. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas. Vamos a hacer 6 multiplicaciones. 25 por 2 más 27 por 4 más 30 por 4 más 31 por 3 más 33 por 5 más 40 por 7. Esto que acabo yo de escribir equivale a haber sumado las 25 edades de esos estudiantes. Todo eso que representa la suma lo vamos a lo vamos a dividir por 25. Y este cálculo nos lo llevamos ahora sí a la calculadora con el uso normal que se le da a la misma. Entonces abrimos acá la tecla de fracción y digitamos con muchísimo cuidado esa operación. Todo esto ya digitado lo dividimos entre 25, le damos igual, pero este resultado no lo tenemos aquí. Buscamos la forma decimal y ahora sí llegamos al promedio, que es 32,64 años. Opción B. Exactamente eso era lo que nos pedían, calcular el promedio. ¿Esta es la única forma? No. Tenemos una forma, no sé si para ustedes más fácil o más enredada, pero la calculadora CladWiz nos permite ingresar a un modo estadístico, que sería ingresar a menú 6.1. Aquí nosotros deberíamos de tener las 2 columnas para poder hacer este tipo de operación. Si no, deberíamos de venir a Shift, tengo que salir por acá, salgo con menú 1, sería Shift, menú, bajo a donde dice estadística, y donde dice frecuencia le deberíamos de dar activar. Y eso es para que cuando ya yo ingrese el modo estadístico, que sería menú 6.1, entonces aparezca la tabla. Ahora traslademos esta información a la tabla.
nos debe quedar exactamente igual, que sería en este caso entonces 25, 27. Ustedes eligen el orden en que quieran ingresar los datos. Perdón, aquí sería 33, 40. Y en la frecuencia, que es el número de estudiantes, 2, 4, 4, 3, 5 y 7. Simplemente verifiquen que los mismos datos estén acá. Ya cuando están los datos ingresados, la tecla de Option, OPTN 3, y en la primera respuesta aquí tienen que ver el 32,64. Ventajas que tiene utilizar este modo, que si bajamos un poco más, tenemos el mínimo, cuartil 1, tenemos la mediana, cuartil 3 y tenemos el valor máximo. Muchos de ellos valores muy fáciles de calcular, pero por lo menos la mediana es un dato útil, podría ser útil en cualquier otra pregunta. Y pues los cuartiles ya no es tan frecuente que pregunten cuartiles, y si es para una prueba de bachillerato por madurez, la desviación estándar podría ser un dato útil también. Entonces aquí tienen esta otra alternativa para llegar a la respuesta de 32,64. Le damos a C y salimos con menú 1. El coordinador de un grupo juvenil realiza un estudio referido a la media aritmética de la edad de los integrantes de ese grupo. Bueno, aquí en la tabla se muestra el resumen. Ojo que es un total de 72 integrantes. De 13 años hay 3 personas, de 14 hay 2, y así sucesivamente. Al ser tanta información es necesario que esté resumido en una tabla. Nos preguntan por la media aritmética. Entonces, el procedimiento normal para calcular la media aritmética en una tabla como estas sería por multiplicación. De 13 años hay 3 personas. De 14 hay 2. De 15 hay 14. Y así sucesivamente. Colocamos con muchísimo cuidado todas las operaciones y eso va a ser dividido entre 72. Ese es el planteo. Esto lo llevamos a nuestra calculadora de apoyo con la tecla de fracción. Bueno, lo digitamos, ya ahí lo tengo listo. Tienen que quedarles exactamente como lo tienen ustedes en el papel, como lo estaban viendo ahí. Le damos igual, 127 octavos, no lo tenemos por aquí, pero su valor decimal 15,87. Y ya tenemos entonces el promedio, 15,87. En este caso, ese es el procedimiento pues normal, pero recuerden que tenemos la opción en esta calculadora, en las calculadoras Casio, de ingresar esta tabla. Y lo podemos hacer con menú 6.1, asumiendo que ya tenemos activo la columna de la frecuencia. En el ejercicio anterior explico cómo llegar a tenerla, si solamente ven ahorita una columna. Entonces ingresamos los valores 13 y 3. Bueno, en la primera columna ustedes van a poner lo que es la edad: 13, 14, 15, 16 y 17. Y en la columna de la frecuencia, 3, 2, recuerden que para llegar ahí ponen el número y le dan igual, 35 igual, 18 igual. Ahí tenemos ya la tabla exactamente como está aquí. No nos va a aparecer el total, pero confiamos en que ingresamos bien los datos. Y luego OPTN 3. Y aquí en la parte de arriba vemos el
15,875, que era el promedio que andábamos buscando. Si bajamos y pasamos a la siguiente pantalla, podemos ver más datos como el mínimo, cuartil 1, la mediana 16, el cuartil 3 y el máximo, que es información que podría ser importante en algún ejercicio más. En este caso únicamente pidieron la media aritmética. Entonces con AC y menú 1 salimos. Y de una forma u otra lo importante es tener las alternativas para llegar a la media aritmética en una tabla como esta.